Buenos días, hermanitos. Amén. Los saludamos en el nombre del Señor. Nos alegra verlos nuevamente y vamos a comenzar entonando la siguiente alabanza. Sendas Dios hará. Señor, te amamos esta noche. Con amor eterno, Señor, tú nos has amado. Y nosotros, Señor, confesamos hoy que tú harás cualquier cosa por nosotros, porque nos amas. Canta conmigo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará. Un camino hará donde no lo hay. Vamos, iglesia, cántalo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará. A su lado estaré, amor y fuerza me dará, un camino hará, donde no lo hay. Por camino en la soledad me guía, Sí, Señor. y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy, sí. Sendas Dios hará donde piensas que no. Entender, Él me guiará, a su lado estaré, amor y fuerza me dará, un camino hará, donde no lo hay. Probablemente esta noche tú te sientes sin salida. Quizá todas las cosas parece que están en contra de ti. Sientes un peso encima de ti. Pero Dios es especialista en imposibles. Él puede dar agua de la roca. Él puede abrir el mar rojo. Él puede dar cualquier cosa que tú necesites. Si solamente puedes creerlo, Él es el mismo Dios. Canta conmigo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará, donde no lo hay. Señor, lo creemos con todo el corazón. Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también hacemos este mismo saludo a nuestros seguidores a través de nuestros canales en redes sociales. La prédica de este domingo titula El poder de Cristo para limpiar completamente. A veces el dolor profundo o más profundo no es el que se ve en el cuerpo, sino el que nos hace sentir apartados, indignos o invisibles.
En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, se cuenta la historia de cómo Jesús sanó a un leproso. Este leproso cargaba con una enfermedad que lo había dejado fuera de toda su vida, lo había alejado de todos, de su familia, de la sociedad y hasta del culto en la sinagoga. Seguramente hacía mucho tiempo que nadie tocaba ni nadie quería mirar a este leproso. Pero un día, esta persona decidió acercarse a Jesús. Y lo sorprendente del relato no es que solamente Cristo pudo sanarlo, sino que Él quiso acercarse hacia Él. Porque así es nuestro Señor Jesucristo. Él no retrocede ante nuestra miseria, sino que se acerca para restaurarnos. Esta historia la encontramos, como ya había mencionado, en Marcos capítulo 1, en los versículos del 40 al 45. Y lo vamos a leer. La palabra nos dice, Marcos 1, 40 al 45, vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel, y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente, y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino que muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio de ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. La lepra en aquel tiempo era una enfermedad devastadora, allí en el mundo antiguo. Comenzaba de manera casi imperceptible, sin que una persona se diera cuenta. Una pequeña mancha en la piel, una pérdida de la sensibilidad, una herida que dejaba de doler. Pero lentamente avanzaba y destruía nervios, tejidos y extremidades. Muchos leprosos terminaban deformados, aislados y rechazados por la sociedad. Lo más peligroso era que, al perder la sensibilidad, podían lastimarse gravemente sin darse cuenta. Una herida pequeña podría convertirse en una infección terrible porque el cuerpo ya no podía reaccionar como debía. Y muchas de estas personas terminaban siendo amputadas. De alguna manera, el pecado actúa así en el corazón de una persona. No suele destruir una vida de una manera súbita o rápida, de un día para otro. El pecado lo que hace es, comienza a atacar nuestro corazón poco a poco. Comienza tolerando de repente pequeñas áreas de oscuridad, orgullo, resentimiento, doble vida, indiferencia espiritual, y poco a poco va a endureciendo nuestra alma. El pecador entonces va a perder sensibilidad ante la voz de Dios. Lo que antes producía de repente incomodidad, dolor, indignación, termina pareciendo normal para la persona que cae en el pecado. La lepra apartaba a las personas de la familia, de la comunidad, de la sociedad. El pecado, haciendo una comparación con la lepra, también separa al ser humano de Dios y de todos los demás. Y así como ningún leproso podía limpiarse a sí mismo, ningún leproso puede curarse a sí mismo, tampoco el pecador puede limpiarse de su pecado por su propio corazón. Por eso es que nosotros necesitamos desesperadamente a Cristo. Y quizá allí está la razón por la que este relato sigue teniendo un contexto de aplicación actual. Porque aún hoy la lepra ya no tiene de repente tanto sentido médico, porque la lepra puede ser curada en la actualidad, a diferencia que en los tiempos bíblicos. El problema, si hacemos la comparación de la lepra con el corazón humano, el corazón humano sigue siendo el mismo que hace 2000 años. Podemos nosotros de repente
esconder heridas espirituales. Detrás de una sonrisa podemos aparentar estar tranquilos en el trabajo, con una religión o apariencia, pero solamente Cristo puede limpiar profundamente nuestra alma. El leproso de la historia que hemos visto en Marcos 1 entendió algo decisivo. Su condición era demasiado grave para que él pueda curarla o resolverla solo. Por eso es que corrió hacia Jesús. Y precisamente allí empezó este pasaje, con un hombre quebrantado, acercándose al único que podía transformarlo completamente. En esa lectura que hemos visto en Marcos 1, vamos a aprender 3 lecciones. La primera, un pecador que reconoce su necesidad. Volvamos a leer ahora Marcos 1, versículo 40. La palabra nos dice: vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Hay algo profundamente humano en esta escena. Este hombre, este leproso, llevaba tiempo viviendo con una realidad que no podía ocultar. La lepra no era una enfermedad que pudiera disimularse o maquillarse. Estaba allí, visible, avanzando, consumiendo lentamente la piel de todo el cuerpo de esta persona y haciéndolo que se separe de la sociedad, porque para ese tiempo un leproso producía asco. Cada mañana este leproso despertaba sabiendo que seguía enfermo. No podía fingir que estaba bien. Y quizás la parte más importante de esta sección del texto es lo siguiente: el leproso sabía que estaba enfermo. Él no discutía su condición. Él no buscaba justificarla. No culpaba a otros. No intentó aparentar normalidad o estar sano delante de Jesús. Simplemente el leproso se acercó ante el Señor Jesucristo con la condición que él tenía y sabiendo que necesitaba ayuda. Eso podría parecer sencillo, pero en realidad es uno de los pasos más difíciles para el corazón humano. Porque muchas veces nos cuesta reconocer nuestra verdadera condición espiritual. Nos resulta más cómodo de repente compararnos con otros para examinarnos delante de Dios. Y podemos pensar intentando poner cierta excusa o justificación, diciendo, por ejemplo: no, yo no soy tan malo, por lo menos yo no hago daño a nadie, hay personas peores que yo. Pero el Evangelio no comienza cuando nos comparamos con otros, comienza cuando nos vemos delante de Cristo. Y la palabra dice que todos somos pecadores. Porque el pecado tiene algo engañoso y esto hay que tener cuidado. Muchas veces la persona puede acostumbrarse a convivir con el pecado. Así como una persona puede acostumbrarse a vivir de repente con un dolor físico constante, si tiene alguna enfermedad crónica como por ejemplo artritis, la persona ya se acostumbra al dolor. También el alma puede acostumbrarse al resentimiento, al orgullo, a la frialdad espiritual o a una vida lejos de Dios. Por ejemplo, hay personas que llevan años cargando heridas internas y ya las consideran normal en su vida. Algunos viven consumidos por la amargura y creen que simplemente es su carácter. Paran renegando con todos y dicen: así soy yo, pues. Otros viven atrapados en hábitos ocultos, en doble vida, en indiferencia espiritual. Han aprendido a disimularlo delante de todos, pero siguen allí con dolor en el alma. Pero tarde o temprano, el pecado va a terminar por aislar su corazón. La lepra separaba a las personas de la comunidad. El pecado también nos separa. Daña relaciones, endurece el alma y enfría nuestra comunión con Dios. Sin embargo, esta persona leprosa del que se habla en Marcos 1 hizo algo que cambió su historia. Fue a Jesús. El leproso fue con humildad. El texto que hemos visto menciona lo siguiente: él se acercó a Jesús y le rogó,
y se hincó, es decir, se arrodilló. No vino exigiendo milagros. No vino de frente, Señor, sáname, Señor, hazme millonario, Señor, soluciona mis problemas. El leproso no fue así. La necesidad real produce humildad. Cuando alguien entiende que hay algo roto dentro de su vida, deja de actuar con autosuficiencia. Y esto ocurre también en la vida espiritual. Las personas que más experimentan la gracia de Dios no son las que aparentan perfección, sino las que reconocen sinceramente que tienen necesidad de Cristo en sus vidas. Por ejemplo, el rey David reconoció su pecado. Pedro lloró amargamente cuando negó a Jesús. El hijo pródigo, en la parábola, dijo, yo he pecado. Y aquí, en la historia de Marcos, el leproso se arrodilló delante de Cristo porque entendía que él, por sí solo, no podía ser salvo o no podía ser sanado. Quizá uno de los mayores obstáculos para experimentar esa restauración espiritual no sea la gravedad del pecado, sino la incapacidad de reconocer que estamos en pecado. Porque mientras que alguien siga convencido de que está sano, nunca va a buscar un médico. Pero el momento en que una persona deja las excusas, baja las defensas y se acerca a Cristo, y va a comenzar a cambiar algo en su vida. Y eso es exactamente lo que vemos en esa persona del relato de Marcos. Un pecador que reconoció su necesidad y decidió acercarse al único que podía limpiarlo. Esto nos lleva a la segunda lección. Un Salvador que limpia completamente. Ahora leamos los versículos 41 y 42. La palabra nos dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Después de ver al leproso que se acercó con humildad, el relato nos muestra algo aún mucho más conmovedor, la reacción de Jesús. El texto nos dice que Cristo fue movido por misericordia. No se incomodó, no lo rechazó, no le dio asco, no tuvo indiferencia. Lo trató con amor. Esto significa que Jesús no miró solamente al hombre como un problema que tenía que resolver o un paciente que tenía que sanar, sino como alguien que sufría profundamente. El Señor pudo captar el dolor de esta persona, su aislamiento, su vergüenza, los años que de repente él estuvo apartado de todos. Y cuando ese hombre se acercó, Jesús no retrocedió, no le dijo vete, no le dijo fuchi, no, lo trató con amor y misericordia. Eso era impactante para aquella cultura, para la cultura del siglo I. La gente en Israel del siglo I rechazaba completamente a las personas con lepra. Evitaban tocar a un leproso, huían de él, le tiraban piedras, le escupían. La lepra generaba miedo. Nadie quería contaminarse con un leproso. Incluso los leprosos no podían vivir dentro de la casa de sus familiares, los aislaban en cuevas lejanas. Seguramente este hombre vivía mucho tiempo sin sentir una mano que lo tocaba, alguien que le dijera buenos días, o nunca había sentido un abrazo durante mucho tiempo. No había experimentado cercanía humana. Pero Cristo le extendió la mano y lo tocó. Qué escena tan conmovedora, qué escena tan hermosa. Jesús pudo haberlo sanado con palabras. Tenía el poder para hacerlo, pero Jesús quiso tocar al leproso, porque el Señor no solamente quería limpiar su cuerpo, sino que también quería restaurar la dignidad de este leproso. Porque antes de recuperar plenamente su lugar en la sociedad, aquel hombre necesitaba recordar que todavía podía ser visto con amor.
Así es Cristo hoy en día. Hay personas que conocen muchas doctrinas de repente acerca de la teología, pero nunca han entendido realmente lo que significa el corazón de Cristo. Algunos, incluso creyentes, todavía siguen imaginando a un Cristo distante, frío, esperando que nosotros cometamos algún error para que Cristo nos castigue. Piensan que de repente Dios apenas nos tolera, pero este pasaje nos está mostrando otra cosa. Jesús recibe al quebrantado que viene a Él. El leproso le dijo, si quieres puedes limpiarme. No le dijo, límpiame. No le dijo, sáname. Le dijo, si quieres puedes limpiarme. Si quieres puedes sanarme. Y la respuesta de Jesús fue, quiero. Y esa palabra se torna en una profundidad enorme. Porque muchas personas no dudan del poder de Dios, pero dudan de la disposición de Dios para hacer algún tipo de obra en nuestras vidas. Muchas personas creen que el Señor puede cambiar vidas, pero no creen que pueden cambiar la suya. Piensan que han fallado demasiado, que ya se han alejado demasiado, que hay tantas manchas en su corazón, en su alma, que Cristo ya no nos quiere tocar. Pero aquí vemos a nuestro Salvador acercándose precisamente a una persona impura. El Evangelio no trata con personas perfectas que están intentando impresionar a Dios. El Evangelio trata con pecadores siendo alcanzados por la gracia de Cristo. Y cuando Jesús le dijo al leproso, quiero, sé limpio, la lepra desapareció inmediatamente. El texto es claro, dijo, al instante la lepra se fue, nos dice ahí el versículo. Cristo no hizo un cambio superficial, no escondió los síntomas, no le echó una cremita para que disimule la lepra, no maquilló la enfermedad, lo limpió completamente. Eso es lo que hace el Señor también con el corazón humano, con el corazón del pecador. Cristo limpia la culpa que llevamos durante años, limpia la vergüenza que escondemos detrás de una sonrisa aparente, limpian los pecados que nadie conoce, nuestros pecados ocultos, limpia las heridas internas que terminan endureciendo nuestra alma. Y muchas veces esa limpieza comienza en áreas muy concretas de nuestra vida. Hay personas que de repente, por ejemplo, viven esclavizadas por el resentimiento, por algún trauma de repente de la niñez. Tal vez fueron heridas profundamente y llevan años reviviendo conversaciones, acumulando amargura, resentimiento, enojo, hasta incluso deseos de venganza. Pero cuando Cristo transforma nuestro corazón, comienza a surgir algo que parecía imposible: perdón, paz y descanso interior. Otras personas de repente viven atrapadas en hábitos secretos que lo van consumiendo lentamente. Pueden aparentar que están bien delante de todos o con una sonrisa, o de repente hacen publicaciones en sus redes sociales que todo es felicidad, pero en silencio están sintiendo culpa y cansancio espiritual. Y aún así, Cristo está llamando a esas personas a acercarse a Él, no para humillarlas, no para decirle que son sucios, no para decirle que son pecadores, no para decir que están condenados, sino para limpiarlas, para restaurarlas y para transformar su corazón. También hay quienes cargan una sensación constante de indignidad, personas que creen que nunca serán suficientemente aptas para que Cristo los perdone, que Dios ya se cansó de ellas. A veces incluso estas personas oran con miedo, como si estuvieran acercándose a alguien que solamente espera alguna falta para reprocharles e echarles en cara sus fracasos. Pero el Evangelio nos está mostrando a un Salvador que sigue extendiendo su mano. Y sucede, hermanos, que incluso creyentes sinceros pueden llegar a sentirse espiritualmente agotados, después de repente de caer en las mismas circunstancias repetidamente, a pesar de que están luchando y luchando con alguna situación dentro de su vida.
Algunos piensan que de repente las cosas jamás van a cambiar. Sin embargo, Cristo no pierde el poder para restaurar a la persona. Él, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, sigue levantando al cansado, afirmando al débil y renovando a aquel que vuelve arrepentido. La limpieza de Cristo no significa que el creyente nunca volverá a luchar, pero sí significa que ya no vive condenado ni abandonado. Significa que el pecado ya no va a tener la última palabra en la vida del creyente. Y todo esto apunta finalmente a la cruz, porque en un momento Cristo no solamente tocó al leproso, sino que Él, Cristo mismo, cargaría con la culpa y el pecado de todos nosotros allí en la cruz. Allí en la cruz Cristo cargó con la impureza y el pecado de cada una de las personas que aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. El Santo, nuestro Señor Jesucristo, tomaría el lugar de los pecadores para abrirnos un camino hacia Dios el Padre. La mano que tocó al leproso fue la misma mano que fue atravesada por los clavos en la cruz. Allí vemos cuánto Cristo desea limpiar nuestro corazón y restaurarnos a nosotros como seres humanos. Por eso, este pasaje no es solamente una historia de un milagro antiguo. No es solamente un relato de cómo Cristo curó a un leproso de esa enfermedad. Es también una representación de cómo Cristo quiere restaurar y limpiar nuestra alma del pecado. Es una ventana al corazón del Salvador. Nos recuerda que nadie está demasiado lejos de Cristo, que nadie es tan pecador como para que Cristo no lo salve. Nadie es demasiado impuro para acercarse al Señor con arrepentimiento y con fe. Jesús todavía sigue diciendo: quiero, sé limpio. Y cuando Cristo limpia tu corazón, comienza una transformación que ninguna religión, filosofía o esfuerzo humano puede producir. La tercera lección: una vida limpia debe reflejar obediencia y testimonio. Ahora, hermanos, leamos los versículos 43 al 45. La palabra nos dice: entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego, y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio de ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía estar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Después de sanar al leproso, Jesús no simplemente lo dejó ir. El pasaje nos está mencionando aquí que Jesús le habló con firmeza y le dio ciertas instrucciones específicas. Debía presentarse ante el sacerdote en la sinagoga y cumplir lo que en la ley de Moisés, es decir, en el Antiguo Testamento, establecía como testimonio público cuando una persona era sanada de la lepra. A primera vista, esto podría parecer un detalle secundario o un relato paralelo nomás dentro de esta historia, de este milagro. Pero en realidad también nos está contando un detalle que es muy importante dentro de estos aspectos. Cristo no solamente quería transformar el corazón de la persona, Cristo no solamente quería sanar a este leproso de su enfermedad, sino que también quería orientar la manera en que este leproso tenía que vivir después de ser sanado y después de haber sido restaurado su corazón. Esto sigue siendo cierto hoy y tiene aplicaciones para la iglesia de estos tiempos. El Evangelio no consiste únicamente en recibir alivio espiritual en un momento de necesidad. Cristo no vino para producir
emociones pasajeras para que puedas sentir gozo o para que puedas sentir paz en tu corazón después de que Dios te ha perdonado tus pecados, sino que Cristo vino a producir vidas transformadas. Cuando el Señor limpia un corazón, esa limpieza comienza a reflejarse en la forma de pensar, en la forma de hablar, en la forma de decidir y en la forma de relacionarse con las demás personas. Muchas veces las personas desean la bendición de Dios, pero no necesariamente quieren seguir el señorío de Cristo. Las personas, estamos hablando también de creyentes, quieren paz, esperanza, fortaleza, consuelo, sanidad, pero sin permitir que el Señor gobierne ciertas áreas dentro de su vida. Sin embargo, en este pasaje vemos que el Señor Jesús, quien lo limpió, también quiere dirigir la vida de esta persona. El Salvador que nos restaura, el Salvador que nos salva, también es el Señor que nos está llamando a obedecerle. Y esto toca mucho la realidad del creyente del siglo XXI. Vivimos en una cultura que exalta, por ejemplo, la autonomía personal. Todo gira alrededor de cierta frase, por ejemplo, y lo has escuchado de repente por parte de tus amigos. Espero que no lo hayas escuchado de parte de un creyente. Haz lo que tú quieras con tu vida. Vive tu verdad. Sigue tu corazón, te dice la sociedad, ¿sí o no? Y lo ves también en tu TikTok de repente. En medio de esa mentalidad, la obediencia muchas veces parece incómoda o anticuada. La Biblia es algo obsoleto para esta sociedad. Pero el Evangelio nos recuerda que la verdadera libertad no consiste en vivir lejos de Dios, sino que la verdadera libertad consiste en caminar cerca de Cristo. Cuando Cristo limpia una vida, deben comenzar cambios concretos en nuestro comportamiento. No vamos a ser perfectos instantáneamente en todos los aspectos, pero sí tenemos que ser reales. Una persona que de repente, por ejemplo, vivía antes mintiendo y mintiendo, empieza a valorar la verdad. Alguien que le gustaba el traguito va a tener que dejar el trago. El jovencito, la jovencita que le gustaba ir a las discotecas, ya no va a ir a las discotecas. Si una muchachita o un muchachito que ahora es creyente está saliendo con un joven que no es creyente, va a tener que dejarlo y mandarlo por un tubo a esa persona. Alguien que reacciona de repente con agresividad empieza a comportarse con mansedumbre, estar tranquilito. Un hogar que estaba marcado de repente por el orgullo puede comenzar a experimentar armonía, humildad y reconciliación. No porque el ser humano tenga fuerza en sí mismo para hacer eso, sino porque la gracia de Dios empieza a obrar desde adentro del corazón de esa persona que ha sido restaurada por el Señor. También es interesante notar que aquel hombre, estamos hablando del pecador, no pudo guardar silencio. Cristo le dijo: tú nomás tranquilito, no digas a nadie que yo te curé. El texto menciona que este leproso, en vez de quedar callado, empezó a divulgarlo ampliamente, dice el versículo. Es decir, que empezó a contar a todo el mundo que fue curado por Cristo. Esta persona, este leproso, había de repente vivido muchos años viviendo vergüenza. Nadie le hablaba y él tampoco no hablaba con nadie, seguramente. Había estado en aislamiento, como para callado completamente. Pero Cristo lo curó y empezó a hablar sin tener vergüenza a todo el mundo. Que Cristo me curó. Imagínense, una persona que estaba aislada, calladita, es curado y empieza a hablar con todas las personas acerca de su testimonio.
eso nos confronta también, porque a veces quienes hemos recibido tanto de Cristo, tú dime por ejemplo, y cuenta, recuerda, ¿cuántos milagros ha hecho Cristo en tu vida? ¿Cuántos milagros ha hecho Cristo en una persona cercana a ti? Una persona que de repente ha estado gravemente enferma, una persona que ha estado secuestrada, una persona que ha estado al borde de la muerte. ¿Cuánto Cristo ha hecho por ti? Y aún así hablan muy poco de Él. Nos resulta de repente muy sencillo con nuestros compañeros o amigos hablar de trabajo, hablar de política, de la Keiko, del Sánchez, del Porqui, etc. O del partido del fútbol, que ya viene el mundial, de entretenimiento que has visto en Netflix, que has visto en las redes sociales. Pero nos cuesta mencionar lo que el Señor ha hecho por nuestra vida. Nos cuesta conversar con otras personas acerca del Evangelio. Y no siempre se trata de que tú subas a un púlpito para predicar o enseñar en un salón de clases, o de repente a través de alguna plataforma en redes sociales, o que tú generes un gran discurso de repente en una plaza o un mercado. Muchas veces el testimonio más poderoso nace en conversaciones sencillas, conversaciones simples, cotidianas, sinceras, conversaciones espontáneas que salen ahí en cualquier momento. Un creyente tiene que dar testimonio porque así está respondiendo con amor a la gracia con la cual Cristo transformó tu corazón. Tenemos que mantener también esa integridad. Cuando nosotros decidimos predicar acerca del Señor, estamos multiplicando su obra, estamos hablando de su amor y estamos trabajando así como trabajó ese leproso. Miren que ese leproso estaba completamente contaminado y cómo cuando Cristo tocó su corazón empezó a hablar de él. Y cuando Cristo nos tocó a nosotros, tal vez no hayas tenido lepra, tal vez has tenido algo más sencillo, has atravesado también una situación más o menos complicada, pero ¿y cómo estamos respondiendo o cómo estamos agradeciendo eso que Cristo ha hecho por nosotros? Por supuesto, nosotros como creyentes vamos a seguir siendo imperfectos, vamos a seguir luchando con nuestras debilidades y caídas, pero hay una diferencia entre alguien que vive cómodo en su pecado y alguien cuyo corazón ya ha sido transformado por Cristo. La limpieza del Señor produce una nueva dirección en la vida. Este pasaje nos recuerda que el centro del testimonio cristiano no es la persona restaurada, sino el Salvador que lo restauró. El leproso fue limpiado para que otras personas puedan ver el poder y la compasión de Cristo. Y nuestra vida también debería apuntar a reflejar el amor de Cristo. Porque cuando el mundo observa a una persona transformada por la gracia del Señor, no debería encontrar simplemente disciplina humana o esfuerzo religioso. Debería poder percibir el reflejo de un Salvador que todavía sigue limpiando, restaurando y cambiando vidas. A manera de conclusión, al final de este relato no vemos solamente la sanidad de un leproso, vemos al corazón de Cristo acercándose a alguien que todos habían rechazado. Ese hombre, este leproso, había llegado marcado por su enfermedad, cargando vergüenza, aislamiento y desesperanza. Pero después de encontrarse con Jesús, salió limpio, restaurado y con una nueva vida por delante. Y añadido, predicando acerca de Jesús. Y eso sigue siendo la obra de Cristo hoy. Muchas personas llegan a Cristo cansados de esconder heridas internas, luchas secretas o vacíos que nadie ha podido llenar. Algunos han pasado años aparentando fortalezas, mientras por dentro se sienten quebrados. Pero este pasaje nos recuerda que nadie está demasiado lejos para la gracia de Dios. Cristo sigue recibiendo a aquella persona
que viene con humildad y con fe ante sus pies. Tal vez el mayor peligro de esta historia no fue solamente que la lepra desapareciera. El mayor milagro, de esta historia no fue que la lepra desapareciera, sino que Jesús quiso acercarse a él. Y eso hace Cristo por nosotros. Él nunca va a retroceder ante nuestra miseria. Cristo nunca va a retroceder ante nuestro pecado si nos acercamos a Él con humildad y con fe. Por eso, la pregunta de esta mañana no es si Cristo puede limpiar. Él ya demostró que sí lo puede, que tiene el poder para hacerlo. La verdadera pregunta es, ¿estamos dispuestos a acercarnos a Él con un corazón sincero y rendido? Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos por tu amor inmenso. A través de esta historia en Marcos nos demuestras tú, Señor, que tú tienes un corazón misericordioso, piadoso, que estás esperando que el pecador arrepentido vaya ante ti. Que no hay nada en nuestra vida que tú no puedas perdonar. Si tenemos un corazón sincero y verdadero arrepentimiento, podemos ser restaurados por ti. Padre Celestial, tú examinas nuestros corazones y ayúdanos a entender aquellas cosas que aún todavía no se han doblegado ante ti. Áreas de nuestra vida de repente en las cuales aún seguimos cayendo y no hemos logrado corregir. Pero Señor, tú tienes el poder también para limpiar esas áreas. Limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente, dirige nuestras decisiones, nuestros pasos, para tener una vida más agradable a ti. Y también, Señor, danos el poder, la fortaleza, la valentía para poder proclamar de tu obra, proclamar tu nombre, hablar de tu palabra, para que otras personas también, que tienen esa misma condición de oscuridad en el pecado, puedan ser alcanzadas por la luz y ser restauradas y salvas. Condúcenos, Señor, en ese camino. Susténtanos siempre. Para ti sea la honra y la gloria. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.